Mari Carmen es una mamá que está preocupada porque su hija se equivoca en matemática mucho, según ella. Ella nos dice esto: estoy cansada de que cometa tantos errores, sobre todo cuando resuelve problemas de sumas y restas. Siempre se equivoca con un número y todo el resultado está mal. O a veces no entiende lo que le están preguntando y no sé cómo ayudarla. El día de hoy en nuestro podcast vamos a hablar un poco sobre el error en matemática y cómo hacer para aprovechar el error de tu hijo en matemática para que comprendas mejor cómo está entendiendo esta materia tan importante. Muy bien, bueno, fíjense, este tema del error es algo que generalmente es como un tabú en matemática. Equivocarse para casi todo el mundo en matemática está mal, es decir, algo que no debe pasar. En ocasiones los profesores siempre nos han dicho, pues te equivocaste, bueno, esa equivocación te hace perder notas, a veces hace que algunos compañeros o el mismo profesor se burle un poco de ti, o un error puede hacer que un grupo de personas o una persona califique al niño como alguien que no puede ser bueno en matemática. La verdad es que eso no es así. Equivocarse en matemática es algo que sucede con cotidianidad, es algo que va a suceder. El problema no es equivocarse, sino más bien es pensar en la equivocación, en el error, como una oportunidad para que el niño aprenda, para poder ver qué es lo que está detrás del error, por qué él comete ese error. Y entonces eso nos puede ayudar muchísimo a nosotros para comprender la forma como está pensando ese niño. Es así. Entonces, el error no debe ser algo que atemorice al niño. Por supuesto que el niño tiene que estar pendiente de lo que hace, la niña tiene que estar pendiente de lo que hace y tiene que tratar de que todo le salga bien. Pero cuando eso sucede, ¿qué hacemos como mamá? ¿Qué hacemos como papá? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle por qué lo hiciste de esta manera. ¿Qué fue lo que pensaste? Explícame qué fue lo que hiciste de manera amorosa, de manera comprensiva y verdaderamente, no así, ¿por qué lo hiciste de esa manera? No. ¿Por qué lo hiciste de esta manera? Cuéntame. Sin decirle que está mal, no, mira, esto está mal, ¿por qué lo hiciste de esta manera? No. Ven acá, mi amor. Explícame qué fue lo que hiciste aquí, paso a paso. ¿De dónde comenzaste? Es distinto que yo te muestre, mamá, mira, yo hice esto, porque pensé que esto era así, luego sumé esto y tal y tal. A que tú le digas, explícame qué fue lo que hiciste que está mal. Entonces, hay que preguntarle y escuchar con atención, con los oídos de aquí y con los oídos de aquí. ¿Por qué? Porque hay que comprender por qué el niño o la niña está haciéndolo de esa manera para poder luego ver de dónde surge ese error y atacarlo, o más bien darle las herramientas para que pueda entender lo que no entiende y entonces ya no cometer más ese error, ¿okay? Superar eso y moverse fluidamente por otros conocimientos matemáticos. Sí, bueno, eso de cómo nos aproximamos al niño para conocer por qué comete ese error es muy importante. Es decir, la actitud que tenemos hacia el niño, hay que tratarlo como un niño, hay que saber que, bueno, que puede ponerse, que puede darle miedo, que puede darle temor. Entonces hay que aproximarse a él con cariño, con respeto y entendiendo además que él es una persona que puede equivocarse y que está en completo proceso de formación. Y algo que nos puede sensibilizar mucho es, bueno, recordar aquellas oportunidades en las que nosotros como estudiantes, ya no como padres, sino como estudiantes en la escuela, en la universidad, en el bachillerato, nos equivocamos. Es decir, el miedo que sentíamos de que alguien pudiera delatarnos de nuestro error, que un profesor pudiera burlarse de nosotros o que alguien nos dijera que no éramos buenos. Bueno, entonces vamos a sensibilizarnos también pensando en que nosotros nos pudimos haber sentido mal y entonces eso que nosotros sentimos no vamos a reproducirlo con nuestros hijos, sino más bien vamos a cambiarlo, vamos a transformar ese sentimiento en algo positivo, en algo bonito, en algo que haga que la relación de padre e hijo se haga más fuerte y con mucha más confianza, que él sienta la confianza total de explicar qué fue lo que pensó para que nosotros podamos entender en qué consiste ese error. Es así, eso me hace recordar cuando yo estaba en cuarto grado. Esto es una anécdota que a mí me marcó porque yo soy profesora de matemática, al igual que Darwin. Pero cuando yo estaba en cuarto grado había una maestra que casi hace que a mí no me guste la matemática más nunca. Y era porque yo no entendía la división. O sea, el proceso de dividir, el algoritmo de dividir, a mí no me entraba en la cabeza. Porque, sí, no te rías, porque es verdad. O sea, es verdad. Yo recuerdo que a mí la maestra decía una cosa que llamaban tanteo. Que tú para buscar el número que multiplicado te diera, no sé qué, tenías que tantear. Y yo no entendía la palabra tanteo.
Entonces, fíjate tú cómo a veces una palabra puede hacer que tu hijo cometa ese error. Entonces tú, al preguntar, mamá, pero es que yo no entiendo cuando la maestra me dice esto, entonces yo no sé cómo tantear. Entonces tú dices, lo que pasa es que no sabe que tantear es ir probando. Cuando a mí en mi casa me explicaron que tantear era ir probando, ya se me abrió el entendimiento y me encantaron las matemáticas. Entonces fíjense cómo eso puede cambiar la vida de alguien. O sea, literal. Entonces es importante que conversemos con nuestro hijo acerca del error y busquemos el origen del error para poder entonces solventarlo con ellos. Bueno, sí, muy importante. Fíjense que María Gabriela, que es una persona excelente en matemática y que demostró ser muy competente, estuvo a punto, la matemática estuvo a punto de perderla porque en cuarto grado no entendía o no podía ver con claridad qué significaba eso del tanteo, de dividir. Entonces, la forma como nos aproximamos a un niño es muy importante porque lo podemos perder en este caso de la matemática. Pero no siempre es fácil que un niño explique. Eso no es algo sencillo. Ellos pueden decir, bueno, ¿por qué lo hiciste así? Bueno, porque así lo entendí. Pero dime en qué pensaste. No, pensé que eso era 5 y resulta que era 6. Entonces, que un niño exprese su pensamiento no es fácil por dos cosas. Primero, porque no está acostumbrado, ¿sí? No es una costumbre en matemática que el niño explique por qué pensó así. Entonces eso pudiera ser al principio no tan sencillo para el niño. Y lo otro, que bueno, explicar el pensamiento matemático, explicar lo que está detrás de la matemática, tampoco es fácil. De hecho, en muchas ocasiones, ustedes que han estudiado matemáticas saben que se han quedado con la duda de, bueno, ¿y eso de dónde salió? ¿Y eso por qué es así? Bueno, porque en ocasiones nos saltamos muchos pasos, porque como la matemática es como una cadena de conceptos, de procedimientos, de acontecimientos, entonces a veces uno se salta un paso y pareciera que queda allí como una laguna. Entonces ese es otro elemento que no hace que explicar en matemáticas sea tan sencillo. Uno, que no es costumbre, y otra, que como la matemática es un cuerpo de conocimiento bastante elaborado, entonces pudiera ser no tan sencillo expresar eso en palabras, que un niño lo exprese en palabras. Entonces eso ténganlo en cuenta, porque nosotros vamos a ir develando cómo hacer que un niño pueda explicar su pensamiento en matemáticas para que nosotros podamos ver la causa de ese error. Es así. Fíjense que a veces, incluso, yo recuerdo una vez con una maestra de preescolar estábamos trabajando el tema de seriación. Y entonces era con material concreto y la maestra le pone unos dinosaurios. O sea, entre todo el material que tenía, porque ese era un preescolar que tenía muchísimo material, un preescolar en Caracas que se llama Morelius Herzbialik, creo que lo pronuncié bien, que es de la comunidad judía en Venezuela. Entonces, bueno, estábamos trabajando en el preescolar y yo le explico a la maestra, bueno, la parte de seriación y tal, y yo recuerdo que ella llegó a la asesoría, María Gabriela, te tengo que decir algo, ¿sabes que le puse a un niño la seriación y es verdad eso que tú dices que hay que preguntarle por qué lo hizo así cuando uno no entiende por qué lo hizo así? Porque resulta que el niño había hecho la seriación con los dinosaurios y ella trataba de averiguar, o sea, el ejercicio era que el niño hacía la seriación como él quería y la maestra tenía que averiguar cuál era el criterio. Sabes que la seriación es, por ejemplo, cuando un niño coloca un objeto rojo o un objeto verde, un objeto rojo o un objeto verde, que tiene como una secuencia, pues tiene como un ritmo la cosa, ¿no? Entonces resulta que la maestra trataba de ver y no averiguó. Entonces le dice, ella pensaba que estaba malo y dice, no entendió la seriación. Y resulta que cuando le pregunta, el niño le dice, la maestra se llama Andreina. Andreina, es que este es cuello largo y este es cuello corto. Cuello largo, cuello corto. Y yo dije, ok. Y ahí fue que entendió que él estaba equivocado. Es que ella no entendía lo que él había hecho. Y eso también puede pasar. Puede pasar incluso a los docentes. Hay muchos colegas que lamentablemente cuando no comprenden cómo un estudiante hizo lo que hizo, el procedimiento que utilizó, le dice, eso está malo. Y usted pudo haber llegado a la respuesta, pero eso está malo. ¿Pero cómo que está malo, profe? Es que eso está malo porque yo no lo hago así. Bueno, a lo mejor el profesor tiene ese punto de vista, pero no vamos a abordar el tema del profesor, vamos a abordar el tema del papá. Tú como papá, pregúntale a tu hijo por qué lo hizo así y tal vez la forma en que tu hijo piensa es algo que tú ni siquiera tú te imaginas. Puede pasar que un niño te sorprenda con la forma en que piensa y pasa más a menudo de lo que uno cree. Los niños ahorita, los chamos, como decimos nosotros aquí en Venezuela, están volando. O sea, tienen una forma de razonar que a veces uno no la entiende. Entonces, cuando tú le preguntas al niño lo que crees que es un error, resulta que es un pensamiento súper, o sea, que va más allá de lo que tú estás imaginando. Entonces, eso es importante también considerarlo. Sí, muy importante, porque en ocasiones, bueno, uno dice eso es así porque no sabe la otra. Entonces, uno no quiere meterse en muchas complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que
nosotros como padres nos formemos para poder entender qué es lo que está haciendo nuestro hijo en matemática, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando en esta oportunidad, porque si no tenemos una formación que nos permita poder entender qué es lo que está haciendo el niño, por ejemplo, si no sabemos o no recordamos, porque seguramente sí, ustedes todos lo han visto, pero si no recordamos cómo son las sumas llevando, entonces va a ser muy difícil identificar el error y saber qué es lo que lo genera. Entonces, eso es vital, ¿no? Nosotros, desde Matemática para Niños, los invitamos que junto con nosotros nos formemos en matemática para poder ayudar a nuestros pequeños, ¿no? Es así. Entonces, fíjense, tenemos, resumiendo un poco lo que hemos hablado, que el error es algo que sucede en matemática y que como papás tenemos que aprovecharlo para entender qué es lo que está comprendiendo nuestro hijo de ese tema en matemática en particular. Otra cosa es la actitud que tenemos hacia el niño cuando le preguntamos, porque hay que preguntar, esa es la segunda cosa, que hay que preguntar, pero no hay que preguntar por preguntar para asustarlo, hay que preguntar para aproximarnos. Entonces hay que preguntar con una buena actitud hacia el niño. Y lo otro que estábamos hablando, que era lo que decía Darwin, es la expresión del pensamiento matemático, que decíamos aquí, que a veces los niños no saben muy bien cómo expresar, entonces hay que tener paciencia, hay que formarse, hay que que lo explique varias veces, que hay que darle herramientas para que se exprese, que no tenga temor. Y lo otro es no subestimar al niño, porque en ese proceso en que lo estamos escuchando nos podemos dar cuenta de que su forma de pensar va incluso más allá de lo que nosotros nos habíamos imaginado, como le pasó a Andreina, por ejemplo. Sí, bueno, fíjense. Ahora, a mí me gustaría conversar un poco de esos errores clásicos que hay, ¿no? Por ejemplo, en las adiciones, ¿sí? Es clásico que un niño se equivoque cuando la suma es llevando, ¿sí? Por ejemplo, si es 9 más 6, en ocasiones el niño puede decir que eso es cualquier otra cosa que no es 15. ¿Sí? Entonces coloca un número que sea 3 y lleva 1, pero resulta que eso es un error. En ocasiones ese tipo de errores que suceden con bastante regularidad en la suma llevando se debe a que el niño no ha comprendido lo que está detrás de la suma llevando. Él tiene aún dificultades para poder entender eso porque el palito que se pone arriba no tiene suficiente significado, no tiene una construcción, no tiene una imagen de eso, y entonces por eso es que cometen errores. Entonces, en ocasiones los errores que cometen los niños por falta de comprensión, pero falta de comprensión porque en ocasiones todo lo que se ha elaborado para explicarlo no tiene una imagen, es decir, los niños necesitan visualizar cosas, los niños necesitan visualizar que se hace un grupo de 10, que son 10 pelotitas que se hacen y que se pasan al orden siguiente. Él necesita ver eso. Entonces, es muy importante que nosotros podamos de alguna manera en todas estas reuniones, en todas estas conversaciones que vamos a tener, poder ver, por ejemplo, qué es eso de la suma llevando y que nosotros podamos mostrarle cómo se hace eso visualmente. Ese es un error muy común. Otro error común que sucede también, que se me viene ahorita a la mente, es el tema de fracciones. El tema de fracciones es como que, no, las fracciones no las entiendo, no, y resulta que nosotros vivimos con fracciones en todos lados. O sea, las fracciones forman parte importante de nuestra vida. Cuando compramos un cuarto de kilo de algo, medio kilo de algo, por decir algo tan sencillo como eso, cuando hacemos una receta de cocina, etcétera. Entonces, el tema de las fracciones, por ejemplo, cuando los niños suman fracciones, el tema de sumar fracciones, el algoritmo de sumar fracciones, todo eso no es complicado en realidad, pero es un dolor de cabeza para muchos niños y hay muchas equivocaciones, muchos errores allí. Entonces nosotros como papás tenemos que tener las herramientas, las estrategias para hacérselo más llevadero, para que ellos comprendan desde una primera instancia, empezando por el concepto de fracción, que a veces no entendemos que es un número, a veces entendemos que son dos números. Dígame cuando le llamaban quebrados, no los quebrados, porque es el quebrado era yo, que no lo entendía, el quebrado era el número, o sea, ¿cómo es esto? Entonces, el tema de las fracciones, por ejemplo, es un error muy común en matemática. Y el origen del error, se los digo aquí como dato, es cierto, de verdad, ¿no? Que es que la gente no entiende, la mayoría de la gente, ojo, no entiende, la mayoría de la gente que sufre por las fracciones es porque no comprendemos el concepto de fracción desde el principio. O sea, el concepto de fracción es algo muy importante que también es un error común. Entonces hay que comprender lo que es el concepto de fracción. Síganos, porque nosotros vamos a seguir trabajando muchísimas de estas cosas en nuestros podcasts, en nuestros posts, en nuestro canal de YouTube, etcétera, para que ustedes tengan herramientas para apoyar a sus hijos con estas cosas, porque tenemos que ir al origen del error. Sí, no, mire, muy importante. Este tema que dice María Gabriela de las fracciones, bueno, eso es histórico, es muy difícil. Uno llega y ve a estudiantes que alcanzan el último nivel de, aquí se llama liceo, bachillerato,
aquí es quinto, sexto año, y no saben operar con fracciones. Pero no es porque ellos no sean inteligentes. Lo que sucede realmente es que ese concepto no ha sido bien formado. Es decir, ellos no han comprendido eso y no logran ver, por ejemplo, que 2/3 más 1/3, eso es igual a la unidad. Entonces te pueden colocar cualquier otra cosa, porque el problema es de comprensión, porque si alguien ha comprendido el concepto de fracción, sabe que 2/3 más 1/3, eso va a ser 3/3 y no 4/3, es decir, eso tiene que ser la unidad completa. Entonces, en ocasiones lo que falta es comprensión, que los niños puedan entender desde muy temprano ideas tan fundamentales como esa, porque no es que las personas no son inteligentes para la matemática. En ocasiones lo que fallamos somos nosotros los que enseñamos matemáticas. Entonces hay que darle la oportunidad a todas esas personas maravillosas que están allí y que a veces sufren con la matemática, de ofrecerles una muy buena propuesta didáctica para que ellos aprendan matemáticas. Yo recuerdo una niña que tenía algunos problemas con la multiplicación, y entonces comenzó a hacer cosas en el automóvil, en el carro, decimos aquí en Venezuela, con sus padres. Comenzó a practicar, comenzó a jugar, comenzó a hacer cosas muy interesantes, y ella logró superar eso. Es decir, comenzó a multiplicar muy bien, y eso le permitió avanzar de manera muy eficiente en otros contenidos, porque la multiplicación es una base muy importante. Entonces comenzó a dividir mejor, comenzó a resolver problemas, comenzó a sentirse bien, porque algo muy importante para un niño es sentirse bien con la matemática, es decir, perder el miedo, dejar de sentir que él es malo para la matemática. Cuando los niños dejan de sentir eso, ellos comienzan a avanzar. Es impresionante lo que logran pensar los niños, porque pareciera que hay como una atadura. Cuando el niño se siente que no es bueno, cuando el niño siente que no sabe, no deja de razonar matemáticamente, porque los niños hoy en día han logrado un pensamiento muy interesante por todo lo que tienen, por los juegos estos de video, por lo que pueden ver en internet, por lo que pueden ver en la televisión, por las conversaciones que tienen con sus padres, tíos, hermanos. Logran pensar cosas muy interesantes, y la matemática no puede ser la excepción donde ellos sigan pensando y creando cosas maravillosas. Entonces hay que tener en cuenta que en ocasiones eso deja de ser así, es porque nosotros como profesores y a veces como padres dejamos que el niño se sienta un poco mal, dejamos que se sienta como que él no es bueno para eso. Entonces eso no está bien. Entonces nosotros tenemos que transformarlo, y no es tan difícil, la verdad. No es tan difícil transformar eso. Bueno, retomando lo que dice Darwin, el tema de sentirse mal, de sentirse confiado en matemática, eso libera un potencial en el niño que es increíble. Es increíble. Y fíjense que como yo quiero ir ahí a otro punto importante, ¿no? Que es el tema principal, yo creo, del podcast, y es cómo nosotros como papás, cuál es nuestro papel como papá en el error, como mamá, en el error de nuestro hijo en matemática. Miren, los docentes tienen toda la buena intención. Nosotros somos maestros, somos profesores de matemática. Nuestras mamás son maestras. O sea que nosotros con el gremio docente tenemos una afiliación bastante fuerte, ¿ok? Porque somos docentes. Pero nosotros comprendemos, el docente tiene... Aquí en Venezuela las aulas están full. Estamos hablando de 35 niños por aula. A veces 40 niños por aula. Entonces, ¿qué pasa? Que el docente no puede preguntarle a cada niño ¿por qué lo hiciste de esta manera? A lo mejor esa docente quiere hacerlo, o ese docente quiere hacerlo, pero no tiene el tiempo. No tiene los recursos en ese momento en su mano para hacerlo, para ir al origen del error, y entonces devolverse con cada niño que comete un error al origen del error y subsanar ese error. Porque es como decía Darwin, o sea, la matemática es un conjunto de cosas que tú vas comprendiendo, y sobre eso vas armando otra cosa. Y si la base, si hay un eslabón perdido allí, entonces lo que está arriba, ustedes saben que eso no cuaja, o sea, la gente no entiende, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como papás sí tenemos el tiempo, porque nosotros amamos a nuestros hijos y queremos que sean exitosos, y queremos que estén confiados, y queremos que sepan que se pueden comer el mundo. Entonces nosotros queremos darle todas las herramientas. Entonces nosotros sí tenemos el tiempo. Nosotros no tenemos 35 niños que tenemos que atender en un tiempo determinado. Nosotros tenemos días con ellos. Nosotros tenemos noches en las que podemos leerles un cuento. Nosotros tenemos el almuerzo. Como decía Darwin, nosotros tenemos el vehículo.
para cuando nos transportamos. A veces no tenemos vehículo propio, pero tenemos el autobús, la buseta o como le llamen en los diferentes países. Tenemos el momento y tenemos que aprovechar esos momentos para ayudar a nuestros hijos a subsanar y a sentirse firmes, seguros, confiados y a desarrollar todas esas potencialidades. Entonces, ese es el superpoder que tenemos nosotros como papás y mamás. Además que a nuestros hijos les encanta hacer cosas con nosotros. Nosotros tenemos 3 hijos y nosotros sabemos que lo que más les gusta a los hijos nuestros es estar encima de uno haciendo cosas con uno. O sea, siempre quieren hacer cosas, siempre quieren estar aprendiendo con uno, haciendo. Los niños míos se meten conmigo en la cocina cada rato, con Darwin quieren ir a bajar a arreglar el carro, lo que sea. O sea, siempre quieren estar haciendo cosas con nosotros. Esos momentos los aprovechamos para enseñarles estas cosas y sería fantástico, y lo es, y nosotros sabemos cómo hacerlo. Y por eso es que queremos que se queden con nosotros en los diferentes podcasts que vamos a seguir haciendo, porque nosotros tenemos esos momentos que aprovechar para enseñarle a nuestros hijos, entendiendo que por mucha buena intención que tenga la maestra, a veces no puede hacerlo porque los recursos de tiempo, de materiales y a veces hasta de conocimientos son un poco limitados, pues. Toda la buena intención, pero entonces nosotros tenemos ese superpoder. Sí, bueno, tenemos un superpoder y tenemos que aprovecharlo. No podemos dejar que se pierda, no podemos, como dice María Gabriela, los maestros tienen la mejor intención, la mejor disposición para hacer las cosas bien, pero bueno, hay realidades, 35 niños, poco tiempo, a veces la disciplina en un salón, mantenerlo no es algo tan sencillo. Entonces nosotros tenemos una oportunidad cuando nuestros niños están siempre con nosotros. Ahorita con todo esto del COVID y de la pandemia, bueno, nosotros tuvimos una gran oportunidad que nosotros sabemos que ustedes seguramente la aprovecharon. Nosotros con nuestros padres geniales, nuestras mamás geniales, nuestros papás geniales, hicimos muchas cosas. Ellos se maravillaban. Al principio tenían mucho miedo de cómo iban a tener los niños tanto tiempo en casa y cómo le iban a formar, pero luego entendieron que esas cosas cotidianas que iban haciendo, la cocina, el dormir, el cepillarse, el ir al centro comercial, al supermercado, eran interesantísimas experiencias y oportunidades para enseñar matemáticas. Que en ocasiones la verdad es que la escuela no la tiene. Uno no tiene en la escuela la oportunidad de ir al mercado para que los niños aprendan a estimar, aprendan a hacer adiciones, sustracciones, para que aprendan a ver qué precio es mayor, qué precio es menor. Esa oportunidad no la tiene la maestra, pero sí la tenemos nosotros, y entonces eso permite que los niños tengan un manejo de la aritmética mucho más cotidiano, mucho más eficiente, y además que los motiva mucho más. Entonces eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar, y nosotros estamos aquí desde Matemática para Niños, dispuestos a acompañarlos, a llevarlos de la mano para que hagamos niños geniales de matemática, porque hacer niños geniales de matemática le garantiza un futuro exitoso. Ténganlo en cuenta. Casi todas las universidades necesitan que los niños aprueben evaluaciones de matemáticas para que ingresen. Muchas carreras tienen que ver con matemáticas. Entonces, tengan en cuenta que un niño exitoso en matemáticas es un niño exitoso en su vida escolar, en su vida académica y también en su vida personal y profesional. Es así, porque además de eso, entre las competencias que tiene que tener un ciudadano del siglo XXI es aprender a leer datos y aprender a leer estadísticas, aprender a leer muchísimas cosas que incluso para leer un examen de laboratorio, unos laboratorios, tú te haces un examen de sangre, tú tienes que saber qué significan esos porcentajes, tú tienes que saber, es decir, el mundo se mueve a partir de la matemática. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos aprendan matemática para la vida y aprendan matemática también para desenvolverse en el ámbito académico. Entonces ese superpoder que tenemos los papás no lo podemos desaprovechar, y no le temas al error. Tu hijo permítele que se equivoque, pero con la conciencia de que vamos a interpretar ese error, vamos a preguntarle, vamos a estar pendientes de esos errores frecuentes que hay en matemática, vamos a formarnos para que cuando aparezca ese error nosotros sepamos cómo abordarlo, y entendiendo que tenemos ese superpoder, pues que decía Darwin, y que nosotros podemos desarrollarlo con nuestros hijos, digamos, potenciarlo. Nos vamos a acercar a su mundo y los vamos a ayudar a subsanar todas esas fallitas que puedan tener con respecto a la matemática, que la amen, que la adoren, y a lo mejor nosotros también la amamos en el proceso. Sí. A lo mejor si tú tenías algún tema con la matemática de pequeño, estudiarla con tu hijo y ayudarlo a que supere esos errores te ayuda a superar ese miedo que posiblemente tuvieras con la matemática, pues.
Mira, y esto del error y los padres es muy importante porque en ocasiones los niños se equivocan en la escuela y el maestro, por lo del tiempo, no tiene oportunidad de preguntarle al niño qué estaba pensando, porque si le pregunta a él, y para ser más o menos justos, tendría que preguntarle a todos los demás que también se equivoquen. En ocasiones la escuela no da para tanto, pero tú como papá, como mamá, sí tienes la oportunidad de sentarte a conversar con tu hijo sobre lo que está pensando cuando cometió ese error. Entonces eso es muy valioso, eso es muy importante y es una oportunidad que hasta el momento nosotros consideramos que no ha sido suficientemente aprovechada. Es decir, nosotros los padres tenemos que incorporarnos mucho más a lo que tiene que ver con la formación matemática de nuestros hijos, porque nosotros tenemos una sospecha bastante informada de que la escuela sola no puede. La escuela por sí sola no puede hacer niños geniales en matemáticas. Entonces, tu papá, tu mamá, eres el indicado para comenzar a potenciar el pensamiento matemático de tu hijo. Y para echarles un poquito el cuento de por qué estamos tan informados, vamos a contarles que nosotros por muchos años fuimos asesores de varios colegios de Caracas en el área de matemática. Y nos dimos cuenta de que con mucho tiempo, con mucho esfuerzo de la directiva de esos diferentes colegios privados en los que trabajamos en Caracas, las maestras en verdad en algún momento tenían otra visión, tenían otra forma de hacer las cosas, pero nosotros decíamos, ¿cuántos de nosotros tiene que haber por colegio profesores de matemática que además enseñen con la pedagogía con la que nosotros enseñamos y todo eso que nosotros sabemos hacer con los niños, hasta el bachillerato, hasta... ¿Cuántos de nosotros tiene que haber? O sea, ¿cómo vamos a transformar? Porque esa es nuestra misión, ¿no? En la vida, transformar la forma en que la gente ve la matemática y que la gente la ame, y que la gente la adore y que le guste y que la entienda. Además que yo creo que nosotros en general necesitamos que el mundo se impulse hacia esa área también, ¿no? Para desarrollar un montón de cosas. Pero ¿cuántos de nosotros se necesitaban? O sea, ¿cuántos de nosotros tenían que haber para los diferentes colegios para poder ayudar a las maestras para que desarrollaran la formación matemática que se requiere verdaderamente? Entonces nosotros dijimos, no, es que el tema es con los papás. El tema es con los papás, porque los que tienen el tiempo, los que tienen la vocación, el amor, son los papás. Entonces es a los papás con los que hay que hablar. Y mientras más papás lleguemos, más niños van a estar mejor formados en matemática porque vamos a apoyar ese sistema. Y si has decidido hacer homeschooling, si has decidido trabajar con tu hijo desde tu casa, tú educándote, entonces más todavía. Aquí estamos nosotros para ayudarlos, ¿ok? Es así. Bueno, sueña por un momento, imagina que tu hijo comete un error, que la maestra no se da cuenta, es decir, que le pone una mala calificación y que tú estás completamente formado desde el punto de vista didáctico, pedagógico y amoroso para ir a conversar con la maestra de tu hijo, a decirle por qué eso que tal vez ella está allí colocando como malo no está así tan malo como ella piensa, que hay algunos argumentos que tú le puedes dar y además que puedes acompañar a la maestra para formar a otros padres para que sus niños también sean geniales. Entonces lo importante aquí es que tú como papá y como mamá tengas el conocimiento, tengas las herramientas, tengas las estrategias para que formes a tu hijo y para que siempre lo cuides. Y cuidar significa, bueno, que cuando él haga algo en la escuela que no sea completamente comprendido por la maestra, tú puedas ir a ayudarlo y a explicarle a la maestra por qué tal vez eso no está tan malo como ella piensa. Sí, eso está perfecto porque además con nosotros siempre estamos entregándole a nuestros papás y nuestras mamás geniales, siempre estamos entregándole materiales, recursos, secuencias didácticas, porque tampoco es que se van a graduar de profesores de matemática, pero sí tienen todas las herramientas para trabajar cada contenido, cada tema de una manera didáctica, amena, divertida. Tenemos pendiente cuáles son los errores posibles que pueden surgir con cada tema. Entonces los papás tienen esa herramienta para subsanar ese error y si no, pues hay algunas consultas, hay material nuevo que se genera. Entonces es importante eso, es muy importante que tomes eso en cuenta. Y bueno, con eso creo que podemos ir cerrando. Sí, con eso podemos ir terminando. Nosotros esperamos que podamos nuevamente conversar, hablar con ustedes. Estén siempre pendientes de nuestros canales, de nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Sí, entonces fuimos María Gabriela Gracia y Darwin Silva de Matemática para Niños. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast. Chao. Chao.